Muy buenos días, mis amados hermanos. Les invito a que me acompañen el día de hoy a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Versículo 17. Santiago 1:17. Vamos a leerla en la versión Reina Valera de 1960 para darle inicio a nuestro sermón del día de hoy. Dice así la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Voy a leerlo de nuevo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a orar a nuestro buen Señor y vamos a comenzar. Amado Señor, en esta mañana estamos delante tuyo, Señor, para darte las gracias por este culto más, Señor, por este día tuyo. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir para ti, Señor, a exaltarte y a glorificar tu santo nombre, Señor. Que podamos comprender y aprender de tu palabra y sobre todo, oh Señor, que podamos entenderla y que ésta nos transforme y nos guíe. Ayuda a mis hermanos a que estén concentrados, quitarles el sueño, quitarles el cansancio, porque sé que han tenido semana, Padre Santo, de trabajo, de esfuerzo, de preocupación, de problemas, tal vez de enfermedades, Señor. Pero todo esto quítalo, Padre Santo, para que puedan concentrarse a tu palabra, Señor, y que podamos aprender un poco más de ti. Gracias te doy en esta mañana, a ti sea la gloria y la honra, mi amado Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la serie Los atributos de Dios y hoy iniciamos un nuevo atributo. Y el atributo se llama la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Recordemos que durante el mes anterior estuvimos viendo el atributo de la soberanía y también nos detuvimos por un domingo a entender qué era el libre albedrío. Hoy comenzamos con un nuevo atributo que se llama la inmutabilidad de Dios, que es un atributo que lo hemos tocado de manera indirecta. Y ahora, mis amados hermanos, es importante que lo conozcamos. Este sermón está compuesto de 4 puntos. El primero es la inmutabilidad de Dios y sus aristas. La inmutabilidad de Dios y sus aristas. El segundo punto es antropopatismo y su relación con Génesis 6:6. Antropopatismo y su relación con Génesis 6:6. El tercero serán unas conclusiones y por último unas aplicaciones. Así que, mis hermanos, por favor les pido que estén listos y completamente concentrados para aprender de la palabra de Dios en este momento. Muy bien, vamos a comenzar con la inmutabilidad de Dios. Y lo primero, como siempre lo hemos hecho de manera ordenada y metodológicamente correcta, es definir qué es la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Antes de eso vamos a ir nuevamente al texto, porque el texto, por supuesto, nos lo muestra de manera muy clara. Leamos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Veamos, mis amados hermanos, que aquí Santiago se refiere al Padre de las luces, hablando por supuesto de Dios. Es el concepto que viene tratando desde el versículo 12. Y nos dice que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, aquí nos revela el atributo de la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Según la Real Academia Española de la Lengua, la inmutabilidad se define en dos acepciones. Primero, no mudable. No mudable. Es decir, se define de manera negativa. No mudable, o sea, que no cambia. Y la segunda es que no puede ni se puede cambiar.
no puede ni se puede cambiar. Son las dos acepciones que tiene la Real Academia Española de la Lengua para inmutabilidad. Pero nosotros podríamos definirla de manera sencilla. Es que Dios es siempre el mismo y nunca cambia. Dios es siempre el mismo y nunca cambia. En eso consiste la inmutabilidad de Dios, a la luz de lo que nos dice el texto de esta mañana, que dice: en él no hay mudanza ni tampoco sombra de variación. Esto tiene algunas implicaciones importantes que nosotros debemos comprender, hermanos. La primera de esas implicaciones, que tal vez nosotros debemos meditar en ellas, es que Dios no mejora. Dios no mejora, Dios no crece, no evoluciona, no se perfecciona, no aprende, porque Él ya es perfecto. No hay algo que Él no sepa, no hay algo que se haya inventado que Él no haya conocido previamente. Él es perfecto, no se sorprende de nada. No hay nada que a Él le parezca imprevisto. Aún más, hermanos, no hay ningún acontecimiento que haga mudar sus características o su pensamiento. Él es el mismo desde antes de la creación del universo, durante toda esta era y hasta en la eternidad. Él es el mismo y no cambia. Esto es importante porque, hermanos, muchas sectas y también muchas corrientes de pensamiento enseñaban y enseñan que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el Dios del Nuevo Testamento era otro. Entonces, al Dios del Antiguo Testamento lo veían como un Dios irascible, duro, malo, que mandaba a que, por ejemplo, el pueblo de Israel fuera a la guerra, a que le sacrificaran digamos, animales, a que acabaran con los templos de los ídolos. Un Dios diferente supuestamente al del Nuevo Testamento. Pero, mis hermanos, esto no es así. Nuestro Dios ha sido, es y será siempre el mismo. Pero esto, pues hasta acá es sencillo. Igual en el segundo punto vamos a ver un problema, lo vamos a encarar de frente y vamos a ver un concepto interesante. Pero antes hay que entender las aristas de cómo se manifiesta este atributo de la inmutabilidad de Dios para permitirnos comprender mejor la inmutabilidad de Dios. Hay tres aristas que nos van a permitir comprenderlo mejor. La primera de ellas es que Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable en su esencia. ¿Qué significa que Dios sea inmutable en su esencia? Es que Dios existe, ha existido y siempre existirá. Él es el inicio de todas las cosas. Él es el inicio de todo. No hay nada antes que haya pasado de Él, ni nadie antes de Él. Les invito a que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y veamos el versículo 8. Apocalipsis 1:8. Y vamos a ver que aquí está hablando específicamente nuestro Señor Jesucristo. Y veamos cómo Él se define a sí mismo, qué título se atribuye a sí mismo. Versículo muy conocido que creo que todos debemos saber de memoria. Dice así el Señor: yo soy el alfa y la omega. Veamos acá, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el inicio de todas las cosas. No existe nada antes de Él. Él lo creó todo, y cuando veíamos el decreto, hermanos, veíamos que todo lo que existe es porque Él lo ha decretado y así ha ocurrido. Entonces nosotros, nuestra visión bíblica se contrapone completamente a todo el pensamiento moderno, si nosotros lo quisiéramos decir. ¿Por qué? Porque el pensamiento moderno que nos enseña respecto al origen del mundo y de la vida, pues la teoría más enseñada y más seguida es supuestamente la teoría de la gran explosión o la teoría del Big Bang, ¿no?
que es una teoría que dice que a partir de una explosión de unas partículas se generó todo. Y esa teoría da pie a otra teoría, que es la teoría del origen de la vida en la Tierra, del origen de la vida humana, ¿no? Y es que básicamente la Tierra, un día en un charco lleno de químicos hubo una interacción y allí salió una pequeña célula y esa se fue expandiendo y después se fue volviendo como una medusa y después fue evolucionando y después salió del agua y después se montó un árbol y ahí después llegamos a nosotros. Es decir, todo es fruto del azar, todo es fruto de la suerte, básicamente, ¿no? La explosión fue suerte, fue azar, y que estemos acá también es azar. Quiere decir que la vida no tiene propósito alguno, porque pues, si estamos acá es como de buenas, porque pasó y ya. No hay un fin, no hay algo que nos diga esto es bueno, esto es malo, hacia allá vamos, esto puede pasar, esto no puede pasar. Porque finalmente si usted está acá de suerte y yo también, pues podemos hacer lo que queramos y nada de esto cambiará lo que somos. Pero miren que esto cambia cuando estudiamos la inmutabilidad de Dios, porque entendemos que primero Dios ha existido siempre y siempre existirá. Esto confronta por supuesto al ateísmo de manera frontal. Pero segundo, que Dios es el inicio, el principio de todo. Yo soy el principio y el fin. En Él se inicia toda la historia y en Él terminará también toda la historia. Entonces, esto es importante, hermanos, porque Dios ha existido, existe y siempre existirá. No habrá ninguna sombra, como dice el apóstol Santiago, de variación. Es más, hermanos, Dios no envejece. Dios no pierde sabidurías ni fuerza. Dios no se enferma. Tal vez esto usted dirá, pues claro, esto yo lo sé. Pero nosotros como seres humanos, pues sufrimos un proceso biológico que cada día estamos más viejos. Todos los días estamos más viejos y cada día estamos más cerca de la muerte. Es más, cada día nuestro cuerpo manifiesta esas señales. Usted cada día además está más cansado, cada día le duelen cosas que antes no le dolían, sus gustos varían, su memoria es diferente, su humor es diferente, su físico es diferente. Si usted toma una foto de cuando usted tenía 15 o 20 años y la mira ahorita, usted dice, uy, miren cómo ha pasado el tiempo, estoy muy viejo, o estoy muy vieja, o me he conservado bien. Pero si pudiéramos tomar una foto de Dios, siempre sería igual, porque Dios no cambia. Si pudiéramos tomar una foto hace 1.000 millones de años y la tomáramos hoy y las comparamos, es el mismo. Ahora, esto es por supuesto una ilustración, porque como vamos a ver ahorita en el segundo punto, Dios es espíritu, ¿no? O sea, pues digo lo de la foto comparándonos con nosotros. Pero aún más, mientras más viejos nos hacemos, más frágiles nos hacemos, ¿cierto? Nuestra salud se vuelve más frágil, nuestra memoria se vuelve más frágil, nosotros mismos nos volvemos más frágiles, hasta el punto que nuestro cuerpo perece. Y ese es el fin que nos espera a todos. Entonces, esta conciencia no la adquirimos solo cuando somos jóvenes. Por ejemplo, con la edad que tienen ellas, pues uno no piensa en la muerte ni en la vejez, porque está muy joven, ¿no? Pero conforme uno va llegando a cierta edad, como dicen los psicólogos, a la crisis de los 40, pues allí es que empieza, ya no soy joven, aunque ya tampoco estoy viejo, entonces, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Será que sí la he aprovechado? ¿Será que sí he hecho lo que tenía que hacer? Y mientras más avanza el tiempo, el ser humano se vuelve un poco más reflexivo, mire lo que me equivoqué, mire lo que no hice, mire lo que sí hice. Pero en Dios esto no pasa, jamás pasa. Dios no, uy, miren, yo en lo que me equivoqué, yo podría haber hecho esto mejor. Dios es completamente perfecto y no varía nada, no cambia nada, no aprende de la experiencia, no aprende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él ya es perfecto, Él ya es perfecto, Él no mejora, como veíamos. La segunda arista en la que Dios es inmutable es en sus atributos, en sus atributos.
Vemos que la primera lista es la esencia. El segundo son sus atributos. Vamos a ir a un texto, hermanos, que es Malaquías capítulo 3, versículo 6. Es un texto que la verdad nosotros conocemos muy bien. Y digo nosotros conocemos muy bien porque era un texto a partir del cual siempre se predicaban los diezmos. Pero nosotros solo vamos a tomar el versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Veamos que la definición que da de la inmutabilidad de Dios es parecida a la que nos da el diccionario. No cambia, la de manera negativa, que es inmutable, que no cambia. Y acá vemos especialmente un atributo, que todavía no lo hemos estudiado, pero que lo vamos a estudiar. Y es que dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la inmutabilidad de Dios, Israel no había sido consumido, que nos implica otro atributo, y es su misericordia. Por la misericordia de Dios, que no cambia, es que Israel no había sido consumido. Por supuesto, esto aplica perfectamente a nosotros. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque seguimos pecando muchas veces de manera impune. Ahora, ¿qué significa esto? Que los atributos de Dios tampoco cambian. Su carácter sigue siendo el mismo. Esos atributos que nosotros hemos estudiado hasta ahora no cambian en manera alguna. Por ejemplo, voy a decirle algunos que no hemos estudiado y otros que sí. ¿Cuáles no cambian? Su santidad no cambia. Su amor, que es otro atributo, no cambia. Su bondad no cambia. Su misericordia no cambia. Uno que ya hemos estudiado. Su soberanía no cambia. Por eso cuando estudiamos los atributos de Dios también teológicamente se les suele llamar las perfecciones de Dios. Y se les llama las perfecciones es porque estos atributos no se les puede mejorar, añadir, modificar nada. Ya son perfectos, es lo máximo que hay. Aún es más, hermanos, esto nos permite empezar a ver y hacer contrastes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no cambia, pero el carácter humano sí que cambia. Nosotros hoy podemos amarnos, hoy ustedes pueden quererme a mí, o querer al pastor, o quererse unos a otros, pero el día de mañana ya ni nos hablamos, nos odiamos, hablamos mal del otro, como veíamos en el texto que leíamos en Salmo 50. Y aún es más, cambiamos constantemente de parecer. Totalmente. Hoy, a partir de hoy, hermanos, que es un día pues importante en la historia de nuestro país, hoy se posesiona un nuevo presidente. Eso pasa algo así muy interesante. Hoy los presidentes asumen con una gran popularidad, ¿no? Mejor dicho, todos están contentos, felices. En 4 años, bueno, en menos que eso, la verdad, no nos digamos mentira, en un año, cuando vamos a ver casi toda su popularidad ha descendido, ha cambiado, ¿no? La perspectiva que teníamos sobre ese político. Entonces, aquellos que tenían muchas ilusiones, grandes esperanzas, al ver que su político de turno no ha cumplido, pues se sienten decepcionados y ahora ya no le apoyan, ahora ya les parece mal, ahora se arrepienten de haber votado por él, ¿cierto? Muchos dentro del matrimonio se arrepienten de casarse con aquella persona con que se casaron. ¿Yo por qué me casé con él? Uno ve y hemos visto casos de personas que llevan 30 o 40 años o 50 años de casados y se arrepienten después de todo ese tiempo. Yo nunca de haberme casado con usted. Yo tenía mejores pretendientes, dicen así. Yo tenía mejores perspectivas. No me hubiera metido con otro que tuviera más plata que usted. O dicen cosas así. Y eso que un día le prometió amor eterno.
estar con Él para siempre, amarlo, solo tener ojos para Él o para ella. Pero cambia. ¿Y esto cómo contrasta con este atributo de la inmutabilidad de Dios en sus atributos, esta perfección? Es que Dios no cambia. En su amor Él no cambia. En su bondad Él no cambia. Si Él cambiara, no podríamos confiar en Él. Porque entonces Él se fijaría en lo malo que somos nosotros y diría, esta gente es de lo peor, entonces yo antes los amaba, ahora yo ya no los amo. Porque se han portado muy mal. Yo antes tenía misericordia de ellos, pero ahora ya no me importan. Pero veamos lo que dice el texto nuevamente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque si Jehová cambiara, el pueblo de Israel habría sido consumido. ¿Por qué? En este caso les va a decir por los diezmos, porque ellos no pagaban los diezmos, sino que se robaban una parte de los diezmos. Es decir, eran un pueblo pecador igual que nosotros. Entonces esto nos muestra que Dios es un Dios digno de confianza. Porque es un Padre que no se decepciona. Es más, Él ya conoce qué harán sus hijos. Es un Padre digno de confianza porque su amor no cambia a pesar de lo malo que somos. Nuestros padres terrenales, cuando nosotros nos portamos mal, nos siguen amando, pero se decepcionan, se sienten mal cada vez que hacemos cosas incorrectas. Este Padre amoroso no cambia a pesar de la maldad que nosotros mostramos y ponemos en práctica todos los días. Esto nos hace estar delante de Dios con una confianza que no podemos tener en ninguna otra persona. Porque cuando usted me decepcione a mí, seguramente yo y seguramente ustedes, pues vamos a cambiar. Dicen, la confianza ya no será la misma, la relación ya no será la misma. Pero Dios no dice eso. Él sigue siendo amoroso. Y un ejemplo, hermanos, que no lo vamos a leer, pero recordémoslo. Nosotros nos parecemos a Pedro. Señor, yo nunca te negaré y estaré contigo hasta la muerte. Y en la siguiente escena, yo no sé de quién me hablas, yo no lo conozco. Y maldecía, ¿cierto? Maldecía, yo no lo conozco. Eso somos nosotros. Pero Cristo vino y lo que hizo fue perdonarlo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro le dijo, Señor, yo te amo. Si Cristo, que es Dios, hubiera sido malo, pues usted dijo, hermano, usted me negó y me dejó solo cuando a mí me mataron. Usted es lo peor. Lárguese, no lo quiero ver. Eso hubiéramos sido nuestra reacción, ¿cierto? Me dejó morir, decimos acá en Colombia. Pero se acercó el Señor y le restauró en amor y le perdonó. Nunca le echó en cara nada de lo que hizo. Solo le hizo preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y él decía así, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Él amaba a sus discípulos a pesar de que todos la abandonaron, ¿no? Es más, cuando el Señor resucitó, a quienes fue a buscar fue a sus discípulos. Él no se fue a pasear, ni se fue a buscar a alguien más, ni se fue a vengar de Pilato, ni de los judíos, sino se fue a buscar, Él se apareció a sus discípulos. Y les mostraba en las Escrituras que Él era el Cristo. Con amor. Con amor. Ese es el Señor. El que a pesar de que nosotros le hemos fallado, lo hemos abandonado, hemos maldecido, lo hemos negado con nuestra vida, Él se acerca y nos pregunta, ¿me amas? ¿De verdad? Con amor. Como un amigo, como un hermano, como un padre amoroso. ¿De verdad me amas? Para que nosotros veamos nuestros comportamientos y digamos, ¿de verdad yo amo a Dios? ¿De verdad yo te amo, Cristo? Tercera arista, mis hermanos. ¿Qué cosa no cambia dentro de su inmutabilidad? Su decreto. Su decreto. Les pido que me acompañen al libro de Job, capítulo 23, versículo 13. Job 23, 13.
acá habla Job. Y dice de la siguiente manera: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Esto ya lo estudiamos muy a fondo cuando vimos el decreto. Vimos que el decreto pues no cambiaba, todo sucedía como Dios lo ha determinado. Es más, su decreto es eterno e inmutable. Y el decreto refleja la inmutabilidad del Dios que decretó. Si Él ha decretado, si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es: nadie lo hará cambiar. Su alma deseó e hizo. Todo lo que el Señor desea hacer, Él lo hace, y se cumplirá así. Entonces, su decreto no cambia. Esto, mis amados hermanos, es uno de los fundamentos más importantes para nuestra salvación, como lo veíamos viendo la parte de la salvación dentro del decreto. Y es que a pesar de que usted se porte muy mal, pues Dios le sigue amando. ¿Y qué quiere decir esto? Porque muchos van a decir: o sea que yo puedo pecar todo lo que yo quiera y así va a ser salvo. No, pues si usted peca impunemente y sin ningún tipo de remordimiento, seguramente la salvación no está en su vida. Seguramente Cristo no le salvó o no le ha salvado. Lo que quiere decir es que a pesar de que usted peca, como decía el apóstol Pablo, digamos hace 8 días, a pesar que mi carne hace lo que no quiero, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconocía su pecado. A pesar de eso, el fundamento de nuestra salvación, que es Cristo, permanece fiel, fuerte, sólido, inmutable. Recordemos que el Señor es comparado con la roca, ¿no? Él es la roca de la salvación. Él es la piedra angular sobre la que se fundamenta la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Acá vamos a recordar otra parábola, otra ilustración que hizo el Señor. Aquel que escucha mis palabras y las hace, le compararé con el hombre que edificó sobre la roca. Y aunque vino toda clase de tempestades y vientos, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba en la roca. Y la roca no se mueve, la roca es sólida, la roca está firmemente arraigada y nada la moverá. Ese es Dios, no cambia, no se lo lleva pues el mar, las olas, los vientos. Mientras que el hombre que edifica sobre la arena, es decir, que edifica sobre él mismo, sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios conceptos, cuando venga la tempestad, pues se lo lleva completo. ¿Por qué? Porque somos variables, somos mudables, somos como Pedro. Somos como Pedro, ¿cierto? Y vamos a volver a sacar a Pedro. Todas son ilustraciones que usted conoce muy bien. El Señor estaba caminando sobre las olas del mar, ¿cierto? Y Pedro en un principio eso se lanzó de una vez: yo puedo caminar con él. Pero en un momento dudó, ¿cierto? Y aunque al principio dio unos pasos y andó sobre el agua, después dudó y se ahogó y se hundió. Y que dijo: Señor, sálvame, sálvame porque perezco. Eso somos nosotros. En un momento estamos con Dios como super saiyajines, ¿no? Soy yo, mejor dicho, soy el más espiritual. Y al siguiente paso estamos debajo del agua hundiendo. Señor, sálvame porque perezco. Pero si ustedes ven a Cristo, Él no se alteró, simplemente fue y sacó a Pedro de las aguas y listo. Él hubiera podido reprenderlo por su duda, ¿no? Por su cambio de humor, diríamos nosotros. Pero Él no es así. Y su decreto tampoco cambia. Todo sucederá como Él ha decretado. Toda la Biblia se cumplirá como Él la ha hecho o la inspiró a que se escribiera. Cada uno de los acontecimientos se cumplirá de manera puntual, perfecta y correcta. Y cada uno de sus salvos será salvo por su obra. Ni uno de ellos se perderá. Ese es un fundamento maravilloso. Esas son las 3 aristas, así que vamos a pasar al segundo punto. Y vamos a conocer un concepto que tal vez usted no conocía o tal vez sí. Y para eso vamos a ir a un versículo que dirían alguien problemático. Vamos a ir a Génesis 6:6. Entonces nosotros ya vimos que Dios pues básicamente no cambia.
Pero vamos a ir a un texto, porque nosotros somos una iglesia bíblica y no vamos a nunca omitir el consejo de Dios. Entonces no vamos a borrar eso porque sí. Veamos lo que dice Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí hay dos conceptos, hermanos, pero solo vamos a estudiar uno. Está la segunda parte, que es el antropomorfismo, que creo que ese concepto ya lo hemos estudiado alguna vez. Y hoy vamos a ver, como les había dicho, el antropopatismo y su relación con Génesis 6:6. Les voy a recordar muy rápidamente qué es el antropomorfismo. El antropomorfismo es que las escrituras revelan a Dios como si Dios tuviera partes humanas, o una composición humana, anatómicamente humana. Veamos qué es lo que dice el texto en su última coma. Y le dolió en su corazón. Pero la verdad, hermanos, nosotros sabemos y entendemos que Dios no tiene corazón, que Dios no tiene manos, que Dios no tiene ojos, que Dios no tiene boca. Aún así, las Sagradas Escrituras revelan a Dios como si tuviera: tu diestra me ha sostenido, he aquí, tus ojos están sobre mí. ¿Por qué la Biblia hace esas cosas? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, que eso se llama antropomorfismo. Porque nosotros no podríamos entender cómo alguien ve sin ojos, o cómo alguien toca sin manos, o cómo alguien siente sin corazón. ¿Y cuál es la respuesta? Pues recordemos que Dios es espíritu. Él es muy diferente a nosotros en su esencia. Él ve sin ojos, Él siente sin manos, Él toca, pero no tiene un cuerpo. Y a nosotros eso no se nos hace pues muy difícil de comprender, porque es lo inmaterial hace cosas de lo material. Para nosotros eso ya son otras ligas del pensamiento. Porque como así, o sea, Dios se duele pero Él no tiene cuerpo, y se duele en su corazón pero Él no tiene corazón. Pero es la manera que el Señor nos utiliza un recurso literario para que entendamos que Él, en este caso, pues obviamente se sintió o le dolió el pecado, pero pues Él no tiene corazón. Ahora, eso era el antropomorfismo, pero la figura que estudiamos hoy es el antropopatismo, que está en la primera parte del versículo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Qué es el antropopatismo, mis amados hermanos? Es una técnica literaria que los autores bíblicos utilizaron, donde le atribuyen a Dios emociones con el fin de que podamos comprender mejor a Dios. En el antropomorfismo le ponen como partes del cuerpo humano. En el antropopatismo, emociones humanas. Entonces a nosotros es lo mismo, hermanos, por eso lo recordé. Nos parece muy difícil entender que Dios, su ira es diferente a la nuestra, su celo es diferente al nuestro, su amor es diferente al nuestro. Entonces, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, porque Dios se pone celoso, luego los celos no son malos, luego los celos... Entendemos que el celo es algo malo, pero cuando estudiamos, por ejemplo, el celo de Dios es diferente. Cuando estudiamos la santidad que tiene Dios es diferente. Cuando estudiamos el amor de Dios, todo es muy diferente. Y en este caso, estamos ante esta emoción del arrepentimiento. Parece que Dios se hubiera arrepentido, entonces al principio hizo al hombre, pero como que después se arrepintió de haberlo hecho. Entonces la pregunta ahí sería, bueno, y luego no que Dios no cambia, luego no que Dios es inmutable, luego no que Dios es el mismo, antes, ahora y siempre. Entonces este versículo es utilizado incluso por muchos que atacan las escrituras o que atacan las doctrinas, incluso a Dios, porque dicen que, bueno, si Dios es el mismo, porque se arrepintió de haber hecho al hombre. Hermanos,
pues la verdad es que Dios no cambió, porque pues Dios fue el que creó al hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios sabía que el hombre ya había pecado en Adán, y Dios sabía que el hombre volvería a pecar en la época de Noé, porque está la época de Noé, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Acá los autores bíblicos, en este caso Moisés, que escribió el Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hace es que pone un sentimiento, digamos, nos revela un cambio de trato de Dios hacia los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres estaban actuando muy mal, pecaminosamente. Entonces lo que Dios está diciendo es, ustedes se están portando mal, entonces yo los voy a castigar. Veamos el versículo número 7. No, perdón, desde el 5 hasta el 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí, ¿qué cambió, hermanos? ¿Cuál es el cambio? Simplemente lo que nos está revelando es la justicia de Dios que se va a manifestar para la paga del pecado del hombre. Entonces, Dios ve la maldad del hombre, y lo que nos revela el versículo 6 y el versículo 8 sobre el arrepentimiento que parece de Dios, básicamente es que Dios les está anunciando que su trato va a ser diferente. No solo eso, va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 viene la muerte de todos los seres que están fuera del arca. Dios dice: ustedes son muy malos, ¿cierto? Entonces yo los voy a castigar con la muerte de todos los seres que se quedaron fuera del arca de Noé, ¿no? Todos. Acabamos de leer el reptil, la bestia, el ave y todos los seres humanos. Y los únicos que vivieron fueron Noé, su familia y los animales dentro del arca. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre. Entonces ¿cuál es el punto central y qué nos revela el antropopatismo y la relación de Génesis 6:6? A nosotros nos parece muy complicado, digamos, entender que haya un cambio de tratamiento sin un cambio de actitud previa. Pero Dios es tan trascendente, tan infinito, tan grande, que Dios puede cambiar sus tratos sin que Él mismo cambie. O sea, es decirlo de esta manera, Él puede cambiar sin cambiar. Entonces a nosotros eso se nos hace una cosa muy complicada, muy difícil y hasta cierto punto contradictorio. Y es lo que veíamos también en el antropomorfismo. A nosotros nos parece complicado que Dios escuche pero no tiene orejas, que vea pero no tiene ojos. A nosotros en el antropopatismo nos parece muy difícil entender que Él cambió su trato pero no cambió nada dentro de sí. Lo único que hizo fue decir: ustedes están pecando, están muy malos, están muy rebelados, tomen. Eso es lo que nos revela este capítulo. Si usted va y lee todo el versículo 6, se da cuenta que lo que habla Dios va a ser de la maldad del hombre y de la paga de la maldad del hombre, que va a ser la muerte. Usted lo va a ver, que es cuando manda a hacer a Noé el arca. Dice en el versículo 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es cierto, el hombre es carne y yo soy espíritu. Esa es, digamos, mis amados hermanos, la explicación de un concepto de arrepentimiento sin cambio, que solo puede darse en Dios. A nosotros, nuestro arrepentimiento, por ejemplo, para salvación, tiene que ser con un cambio de vida total. Pero Él puede cambiar sin cambiar. Y eso a nosotros nos parece, nos vuela la cabeza. ¿Por qué?
porque Él es diferente a nosotros, precisamente, porque Dios es tan complejo, es tan perfecto, que nosotros simplemente no podemos llegar a entender cómo eso puede pasar dentro de las categorías del pensamiento y de la lógica que nosotros utilizamos. Muchos autores dicen que apuntan a que básicamente Moisés, cuando escribía, pues no tenía otro término el cual utilizar dentro del lenguaje. No podía expresar en palabras cómo alguien podía cambiar, pero no cambiar. Entonces simplemente el recurso que tuvo dentro del hebreo antiguo fue arrepentirse. Lo utilizó de esa manera. Entonces, hermanos, aquí vamos culminando. Y miren que cada día conocemos un poco más a Dios y sobre todo vemos que Dios no era o no es como nosotros pensábamos que era. Hoy precisamente leíamos en el Salmo 50 efectivamente algo que viene a relación con hoy. ¿Pensabas tú que yo era como tú? Entonces nosotros pensamos muchas veces que Dios tiene que caber dentro de las categorías de la lógica, de las categorías de la filosofía, de las categorías de las leyes de la física, pero vemos que Dios, como veíamos en su soberanía, Dios se sale de todas esas cosas, está sobre todas esas cosas. Hay una ley de la lógica que dice de la siguiente manera: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o alguien no puede estar y no estar en un mismo tiempo y en un mismo momento, en un mismo lugar. Pero Dios rompe esas, si lo hablamos de nosotros, esas leyes son pues para nosotros aplicables, ¿no? Pero en Dios no tienen ningún sentido hablarlas, porque Dios las puede romper. O sea, Dios no tiene límites. Cuando veamos la soberanía, Él no tiene ninguna regla, ninguna norma, ni siquiera la lógica que nos permita decir es que Dios se tiene que comportar de esta manera, o es que esto es así porque yo pienso que es así. Es más, cuando vemos y veíamos en la soberanía de Dios, Él hizo cosas bastante pues, imposibles en aspecto físico, ¿no? Caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes, multiplicó los peces, resucitó muertos, sanaba, aparecía y se desaparecía. Eso es en el plano físico, y entonces nosotros decimos, no, pues sí, eso puede pasar, eso, claro, pero cuando es en un plano más profundo del pensamiento, que Dios puede cambiar sin cambiar, pues ahí a nosotros ya como que algo nos hace en la cabeza, porque pues, como así está. Pero ese es nuestro Dios, hermanos, ese es nuestro Dios, y lo importante es que cada día lo vayamos conociendo un poco mejor. Estos dos versículos, tanto el 6 como el 8 de Génesis 6, leídos en su contexto, nosotros vemos que lo que va a hablar es básicamente el castigo del pecado de la humanidad que existía en ese entonces, y que Dios hizo justicia pues castigando su pecado con la muerte. En otros textos pues no se presenta ese tipo de aparentes contradicciones, porque no es una contradicción, sino simplemente, como vemos, es el uso de una técnica literaria que se llama antropopatismo. De hecho, se utiliza en toda la escritura, como veíamos, ¿no? Que Dios tiene celos de su pueblo, Dios es un Dios celoso de un pueblo de buenas obras. Bueno, mis hermanos, el punto, y para pasar a las conclusiones, es que Dios, primero, no cambia, pero segundo, Él rebasa todo lo que nosotros podemos entender, sobrepasa todas esas líneas que nosotros entendemos. Dios las destruye por completo, las pulveriza. La lógica no es aplicable a Él, para nada, para nada.
porque Dios puede estar en todo lugar, por ejemplo, pero a la vez no le vemos. Nosotros decimos, no, Dios está aquí, ¿cierto? Aquí hay canciones que cantamos, Dios está aquí, pero a la vez está en otros lugares, a la vez está en la última galaxia del universo, y a la vez está sentado en su trono, y a la vez está sentado a la diestra del trono, y a la vez está en nosotros como el Espíritu. Si se dan cuenta que esas cosas son bastante extrañas en el pensamiento humano. Dios, siendo Dios, murió en Cristo, pero Dios es inmortal, porque la palabra dice que Dios no muere, porque Él no tiene ni principio ni fin. Es más, dice que Él venció a la muerte, ¿no? Pero Él murió. Si se dan cuenta que esas cosas son las cosas que, bueno, alejan a los pseudointelectuales, pero son las cosas que nos muestran que Dios es un Dios único. Es más, Dios no pudo ser producto de la invención humana, porque es un Dios demasiado complicado. Si nosotros hubiéramos podido inventarnos a un Dios, pues no nos hubiéramos inventado un Dios que estaba en todos lados y que a la vez está en mí, y que a la vez está en el cielo, y que a la vez está aquí, y que a la vez está incluso donde está la habitación del impío. Allí Él está en todo lado. Pues es un Dios complicado, ¿no? Es un Dios que es inmortal pero murió. Es un Dios que es Dios pero también es humano. Al mismo tiempo, las dos cosas de la misma proporción. O sea, 100% humano y 100% Dios. Pues eso es esto, hermanos, ¿para qué se los digo? Dios, primero, Él es como es. Yo soy el que soy, dice Éxodo 3:14. Pero aún es más, esto nos permite ver que nuestro Dios, diferente a los demás dioses de otras religiones, no fue producto de nuestra invención. Porque Dios es tan complejo, Dios es aún tan difícil de entender, que si nosotros como humanos hubiéramos creado un Dios, pues habríamos creado un Dios que nosotros entendiéramos bien. O sea, Dios es así, Dios se va a portar así, Dios es... Si yo soy bueno, Dios se porta bien conmigo, si Dios es malo, Dios se porta mal conmigo, y listo, y sí, Dios es poderoso, y chao, y se acabó. Pero como vemos, este Dios que revela las Escrituras es muy grande, infinito y complejo, incluso podríamos decir complicado para nuestro pensamiento. Y esto nos permite tener fiabilidad en Dios. ¿En qué? En que nosotros no pudimos habernos inventado a Dios. Había un pensador que decía, Dios no creó el hombre, los hombres crearon a Dios. Y le respondió C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia: Dios no puede ser producto de la invención humana, porque nadie puede imaginarse un Dios como el que revela la palabra. Es imposible imaginarse un Dios tan salido de las categorías humanas del pensamiento. Vamos a pasar a las conclusiones, hermanos. La primera, por supuesto, es Dios nunca cambia. Dios ha sido y será siempre el mismo. Lo segundo es que podemos confiar plenamente en el Dios que no cambia, a pesar de cómo somos, y Él siempre será igual. El tercero es que la inmutabilidad se refleja en su esencia, en sus atributos y en su decreto. Y cuarto, que la inmutabilidad de Dios nos revela también nuestra propia mutabilidad, pero también nuestros propios límites. Vemos que Dios no tiene límites, pero hoy hemos conocido algunos límites nuestros. Cuando vamos ante Dios, también podemos vernos a nosotros mismos y decir, wow, o sea, esto es tremendo. Las aplicaciones, mis hermanos. La primera es
precisamente confiemos plenamente en el Dios que nunca cambia, pues es digno de toda nuestra confianza y nuestra fe. Podemos confiar en Él, sin ninguna duda. Podemos confiar en Él, que Él no cambiará a pesar de cómo somos. La segunda es humillarnos delante de este ser que no cambia, que es tan perfecto, que puede ser conocido a través de la Escritura, pero que no es totalmente conocido a través de ella. Que nos llama a que lo conozcamos en su Escritura, pero sabemos que aunque indagáramos toda la vida y estudiáramos toda la vida la Escritura, no llegaríamos a comprender plenamente y totalmente el 100% de cómo es Él, ¿no? Pero aún así, en la Escritura está lo suficiente para satisfacer nuestras almas. Así que humillémonos delante de Él. Pongámonos en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Hemos terminado. Espero que usted reflexione en esto, que no es fácil, que parece como muy complicado, realmente lo es, pero ante esto solo nos queda arrojarnos a los brazos de nuestro Dios. Amado Señor, en esta mañana yo te agradezco. Oh, cuán grande eres, Señor. Tú no eres como nosotros pensamos que eres. Tú no eres como nosotros. Es más, Señor, nunca, Señor, habíamos tal vez reflexionado en lo que hoy nos mostraste en la Escritura. En que eres un Dios que sobrepasa toda lógica, todo entendimiento, todo pensamiento humano. Que desafías las leyes de la física, que desafías las leyes del pensamiento, que no son más construcciones humanas que nosotros hemos hecho para poder entender las cosas, Señor. Pero que tú estás sobre todo esto, Señor. Ayúdanos, oh Cristo, a que esto nos lleve a humillarnos delante tuyo. Y hoy nos humillamos porque eres un Dios tan grande, eres un Dios tan poderoso, eres un Dios tan infinito, que solo nos queda decir: oh Señor, cuán grande eres, cuán misericordioso eres, que siendo un Dios tan poderoso te fijaste en los miserables que somos nosotros, en los impuros, en los depravados que somos, Señor. Como un Dios tan perfecto, como un Dios que puede jugar con todo aquello que nosotros ni comprendemos, puede fijarse en seres tan cortos, irracionales, imperfectos como nosotros. Gracias te doy por ello, Señor, porque tu amor no cambia, porque tu sabiduría no cambia, porque tu santidad y tu bondad no cambian, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor, porque esta no cambia. Gracias te doy en esta mañana por mis hermanos. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a entender cada vez más tu palabra, y las perfecciones de tu ser, oh Señor, nos lleven a glorificarte siempre. Gracias te doy en esta mañana. Permítenos tener y seguir teniendo un culto agradable para ti, Señor. En tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Nos vemos en unos minutos.